Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa. En tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Sujeto pedagógico en resistencia, emisión número 46. Damos un saludo fraterno a quienes nos escuchan a esta hora en Sujeto Pedagógico en Resistencia. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Les habla María Consuelo Rengifo. Hoy vamos a dar continuidad al programa del 13 de julio sobre coyuntura internacional, específicamente acerca de la guerra en Ucrania. Precisamente en esta fecha, la compañera Lina Marcela Castañeda les anunció a ustedes que esta sería la segunda parte del conversatorio. Y era necesario profundizar sobre algunos de esos aspectos de este tema tan complejo. Reiteramos que la escuela no puede aislarse de esta realidad y que con toda seguridad nos está afectando, ¿cierto? La vida en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Hoy continuamos conversando con el compañero Álvaro Lopera. Inicialmente, y como siempre, invitamos a la compañera Diana Lucía Pérez para hacer la editorial del programa. Ella nos va a ayudar con algo de síntesis del programa anterior del 13 de julio. Diana, bienvenida. Hola María Consuelo, gusto saludarte. Un saludo también muy especial al compañero Álvaro, que hoy está de nuevo con nosotros, acepta nuestra invitación y quedamos pues muy agradecidas con él, que digamos nos viene a brindar algunos elementos para comprender de mejor manera este fenómeno tan crucial en este momento. Un saludo también muy especial a Sebastián Ospina, que hace posible la realización de este programa. Y obviamente un saludo muy especial a todos los que nos siguen, y la invitación es a que ayudemos a difundir este programa, que es un programa de maestros para maestros y para la comunidad educativa en general. Como bien lo decía la compañera Consuelo, el 13 de julio abordamos en un primer momento este tema coyuntural, la guerra en Ucrania, pero el tiempo fue muy limitado y por eso dijimos es necesario otro programa para ampliar un poco más los ejes de análisis. Entonces voy a destacar como algunos aspectos para los que de pronto llegan nuevos, y si quieren ver la primera emisión, pues no es sino que entren en YouTube, busquen Sujeto Pedagógico en Resistencia y van a encontrar los programas allí dispuestos y disponibles. Entonces, hace 15 días el compañero Álvaro nos destacaba algunos elementos que queremos hoy pues resaltar. Uno es que él nos destaca que hay una rusofobia por parte de Occidente a partir del siglo XX, que es un elemento pues que tiene ahí una presencia muy fuerte. Dos, esa guerra que aparece bajo el manto de una guerra entre Ucrania y Rusia no es tal. Fundamentalmente es una guerra entre la OTAN, valga decir, unos 30 y más recientemente 32 países contra Rusia. Entonces Rusia, nos dice el compañero, que tiene un área muy grande, muy exquisita en tanto recursos naturales, y en medio de esa presentación nos recomienda una bibliografía que bien vale la pena buscarla, que es la geografía, un arma para la guerra, para entender temas de la geopolítica. También digamos que esta guerra tiene pues todas sus raíces en unos aspectos históricos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo que llamaron la Guerra Fría y demás, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es una continuidad de esos hechos históricos, también de lo que llamamos la Revolución de Octubre de 1917, asuntos que política, geográficamente quedaron ahí sin resolver, porque incluso Álvaro nos decía, Rusia en varias ocasiones le ha pedido a la OTAN ser parte de la OTAN y Occidente
liderado por Estados Unidos, les ha dicho que no. Entonces, digamos que entonces ahí se deja ver que hay unos intereses de Occidente por los territorios de Rusia. Digamos que brevemente pues son unos elementos para tratar de articular y continuar hoy esa discusión, porque esta guerra, que algunos pensaron que iba a ser corta, va siendo muy larga y cada vez tiene nuevos aditamentos, nuevos elementos que va recrudeciendo la guerra. La guerra, cuando uno la ve de lejos, de pronto es bueno analizarla, pero otra cosa es pensar la gente que le toca vivirla de cerca, que es muy fuerte. La guerra siempre será un mal de la humanidad. Qué bueno que algún día como humanidad podamos superar estas dificultades tan enormes. Entonces, darle la bienvenida para que continuemos pues analizando este problema tan complejo. Gracias, Diana. Bastante complejo. Le recordamos a los radioescuchas que Álvaro Lopera, que nos acompaña hoy, es activista del movimiento social, escribe y hace parte del comité editorial del colectivo, que es la Prensa Alternativa al Servicio del Pueblo, y también que en algún momento de su vida estuvo vinculado a la educación como rector. Es ingeniero y además es un estudioso de temas internacionales, políticos y sociales. Bienvenido de nuevo, Álvaro, nos alegra que estés aquí. Gracias, María Consuelo. Buenas tardes a Diana, a Sebastián y a todos los oyentes y los oyentes que nos están viendo además. Sí, esta tarde podemos ampliar un poquitico lo hablado en la pasada fecha, porque el tema es largo, es muy extenso y muy complejo además. Entonces le podemos dar vía libre al programa. Empezamos entonces. Voy a hacer otra reintroducción sencilla. Quedamos, como lo dijo Diana, en que la OTAN y sobre todo los intereses geopolíticos de Occidente son los que están en plena guerra con Asia, porque el eslabón más débil, llamémoslo así, del capitalismo mundial en este momento, de Occidente y Oriente, es Rusia. Rusia es un eslabón supremamente débil, pero poderoso a la vez, porque es una potencia nuclear. Entonces, Diana ya lo dijo ahora, inclusive en tiempos de la Unión Soviética, cuando se conforma la OTAN, se suponía que las potencias triunfantes, las que le ganaron la guerra al fascismo ítalo-alemán y japonés, se iban como a unir por la paz. Se fundó la ONU en 1945 y ya en 1949 estaba la Guerra Fría en todo su esplendor, ¿cierto? Esa Guerra Fría que hoy en día coge otro cariz. No hay una Guerra Fría porque Rusia no es un estado socialista, Rusia es un estado capitalista, absolutamente capitalista. Y en el Asia tampoco tenemos estados socialistas. El estado chino se puede mirar con unas ópticas también de debate para entender si es o no capitalista, si es o no socialista. Entonces, ahí hay una situación de alta complejidad que no solo desde la geopolítica, sino desde la geoeconomía se puede entender. Bueno, entonces como para ir ahondando, empecemos... Estamos todavía en la síntesis. Bueno, sí, pero no, yo creo que vamos como ya a empezar a seguir conversando el tema. Bueno, vos decís que hay también digamos una pelea porque ya son países que tienen pues armas nucleares, ¿cierto? ¿Cómo entender, a ver, Rusia sola o Rusia tiene de pronto una intención de unidad con China? Exactamente, hay una puja en el capitalismo, hay una crisis de larga data en donde esas ondas de crisis del capitalismo se extienden desde los 70s, ¿no? Y hoy en día nos acercamos inclusive a una recesión mundial sin precedentes. Dicen que nos acercamos a una recesión superior a la del 2008. Era una crisis tremenda y lo vemos precisamente en los resultados económicos, en el indicador. Hay un indicador que es internacional que habla de qué porcentaje de la maquinaria está parada o está siendo utilizada en el mundo.
y son indicadores muy preocupantes. Esos son indicadores que rondan el 50%, 55% de actividad de los medios de producción y así. Y ahora la guerra se pretendía, como decías vos, Diana, se pretendía que fuera corta. Y no va a ser corta porque esto es un parteaguas geopolítico. En medio de esa crisis, el neoliberalismo entra también a ser parte de ella, y de hecho esta guerra también es impulsada, calentada por la crisis del neoliberalismo. Estamos en una situación social internacional muy grave. Las relaciones entre los estados se complican debido a que esta crisis no termina, y entonces ese eje occidental pretende mantener un sistema que llama el sistema internacional con reglas, pero reglas en donde la hegemonía norteamericana tiene como la principal preponderancia. Y esas reglas son simplemente acepte al G8, acepte al G7, que son pues los mandamases del capitalismo, del imperialismo mundial, y el resto de países a lo que ellos pretendan. En ese marco y en esa puja, en el G7 está China, pero de hecho China es una voz que no tiene la preponderancia y el peso específico que el imperialismo occidental le permite. Entonces, ¿qué sucede? Los países del tercer mundo estamos sometidos, en el marco de la crisis, a que nuestras materias primas sean arrebatadas a precios ridículos y nuestra soberanía nacional sea perdida. Entonces, del área asiática aparece la propuesta, una propuesta muy interesante, la propuesta de los BRICS, que es una unión de países que se conformó a principios de la segunda década de este siglo, en donde está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Esos 5 países participan y es una especie de encuentro de países capitalistas en donde no funciona ni una organización militar ni funciona una orden tan hegemónica como la norteamericana en el caso del otro mercado occidental. Y estos han ido impulsando una teoría muy interesante, y es que quienes se vayan uniendo a este nuevo concepto de geoeconomía no tienen que someterse a ninguna regla, simplemente a la conveniencia nacional se les respeta la soberanía nacional y no van a haber nunca bloqueos como Estados Unidos se los está haciendo a la China, a Rusia y a todos los países, a Venezuela, por ejemplo, a Cuba. En Cuba ya vamos sobre 62 años de bloqueo, ¿cierto? Ellos casi que hacen un acuerdo y dicen, no va a haber bloqueos, no va a haber sino intereses de los grupos, nos vamos por supuesto a comerciar nuestras materias primas, nuestros productos terminados, nuestros productos con valor agregado, y no va a haber la otra contraparte de los cañones, de la invasión, del bloqueo. Entonces son 2 propuestas que están en la arena del capitalismo mundial. Pero diferentes. Muy diferentes. Y yo creo, Álvaro, que necesitamos un poquito más de tiempo como para profundizar en eso, ¿cierto? Bueno. Entonces, en este momento invitamos a los oyentes a una pausa y ya regresamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Avida. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEID, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento
reconocimiento por la lucha de los derechos humanos. ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Los maestros de ADIDA luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos ADIDA. Somos Antioquia. Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m, con repetición los sábados a las 3 p.m, por la emisora www.radio.adida.org.co. Bueno, estábamos por aquí conversando con Álvaro. Sabemos que todo este proceso es histórico, ¿cierto? Y nos hablabas, yo quiero como tocar un poquito eso de las dos propuestas y frente a la rusofobia, ¿cierto? Porque hay de hecho unos ataques ideológicos en los medios dominantes de comunicación, ¿cierto? Esa información que nos llega por los canales de siempre nos dicen que Rusia es como la mala, ¿cierto? Y de alguna manera se sigue utilizando a pesar de que nos estás diciendo y hemos visto en la investigación y en las pruebas que ya son documentadas de que pues Rusia ya no es un país comunista, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver este asunto con lo ideológico o simplemente tiene que ver es con la disputa entre estos imperios y dos formas de asumir el capitalismo? A ver... Porque es que Rusia ya no es un país comunista, ¿cierto? De hecho, la rusofobia siempre se ha dado, y lo aclaramos la vez pasada, tiene siglos, pero ahora se amplifica. De hecho, el enemigo es Rusia. Europa en este momento tiene claro que el enemigo es Rusia, solo que ahora está cambiando porque se viene la recesión y la inflación está también disparada, afectando los bolsillos de los europeos. Entonces seguramente Rusia va a quedar de segundo o de tercer problema en Europa. Bueno, lo concreto es que toda carga militar tiene una carga económica, una carga ideológica, una carga política, por supuesto. Pero hablemos un tantico de la rusofobia, de cómo es absolutamente absurdo lo que está haciendo Occidente. Los medios de comunicación rusos fueron prohibidos en el mundo. ¿Eso cómo se hace? Es que Rusia inició una guerra bestial. La pregunta es, cuando el imperialismo norteamericano ha iniciado las guerras bestiales contra Irak, contra Afganistán, los medios norteamericanos han sido censurados. ¿Qué ha hecho Europa? No hace nada. Hay unas movilizaciones, por ejemplo, cuando se inicia la guerra contra Irak, de una manera supremamente injusta, hablaban de armas de destrucción masiva. Y se comprobó que es una mentira, y murieron más de 1 millón de personas. ¿Y qué pasó con los medios? Julian Assange denuncia el crimen del imperialismo norteamericano en el Asia, y Julian Assange ahora es sometido casi a una extradición. Están que lo extraditan de Gran Bretaña a Estados Unidos con una pena de 170 años. Julian Assange no es un espía, es un periodista. Y los medios de comunicación restantes están silenciados, tranquilos. El imperialismo manda. Entonces, en el caso ahora que nos ocupa, ya se le llena la boca a Joe Biden, un gran representante del imperialismo, y habla de la brutalidad rusa en Ucrania. Pues la guerra se inicia el 25 de febrero de 2022. Estamos a 25 de julio. O sea, estamos hablando que estamos en el mes 7, llevamos 5 meses de guerra. Y el número de muertos, esto pues, pongámosle todas las comillas y todo lo que quieran, pero el número de muertos no pasa de 5.000. Estados Unidos en el primer día de invasión a Irak había matado 80.000 personas. Porque Estados Unidos se da el lujo de los daños colaterales. Y los medios de comunicación, CNN, Washington
Post, New York Times, explican que es imposible que no hayan daños colaterales. Rusia ahora entra y fija, por ejemplo, un concepto: voy a atacar con armas de precisión, y está haciendo ataques con armas de precisión que también caen civiles. Pero volvamos a la rusofobia. Nada de medios de comunicación en YouTube. No existen ya, desaparecieron los medios. En Twitter desapareció todo lo ruso. Entonces en Telegram solamente aparece algo de lo ruso. Russia Today, que ellos estaban en YouTube y estaban en todo el mundo, lo sacaron porque tenían más de 200 millones de seguidores. Eran una amenaza con otra verdad a la verdad occidental. Dostoyevsky, prohibido. Todos los autores rusos del siglo XIX y se convirtieron en un enemigo, y es un anatema en este momento en Europa. Sí. ¿Cómo? ¿De cuándo acá un director de orquesta ruso se convierte en un enemigo de Europa? Sacaron a los directores de orquesta de todas las filarmónicas alemanas, no sé de qué otros países, pero ya no hay ninguno. Estudiantes rusos los sacaron a todos, los han golpeado, los han pateado, mataron un camionero bielorruso porque él les decía que era bielorruso y no, usted es ruso, es lo mismo, es eslavo. Entonces esa rusofobia está activa en este momento, menos en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica no pelechó, aquí hubo una resistencia muy grande contra lo que quiso hacer el imperialismo norteamericano y europeo, que nos quiso coger a todos, pues, y bueno, ustedes tienen casi que firmar que Rusia es el enemigo de la humanidad. Y no, aquí en Latinoamérica le hicieron resistencia a los pueblos y todo el mundo, y aquí Rusia no es que entre como Pedro por su casa o se mueva, pero aquí está con sus relaciones económicas, sociales, comerciales, culturales. Europa es un campo minado para la cultura rusa. Entonces, eso es como el resumen de toda esa creación que se da desde el siglo XIX y que precisamente están recogiendo ahora con esta guerra. Entonces, para rematar, pues, como la pregunta de Consuelo. Aquí hay carga ideológica, por supuesto, y de hecho algunos marxistas rusos hablan de que Putin, quizás en el otro programa lo decía, que Putin inició una guerra para salvarse también de una crisis interna, pero eso está por verse, porque yo no inicio casi que una guerra mundial por un problema de pensiones. Eso me parece que son apreciaciones también que se quedan en el lapso del tiempo. Ahí, por supuesto, hay una lucha de intereses, pero esa parte hegemónica, esa crisis de hegemonía es la que se ve en esta guerra de parte de los Estados Unidos, que quiere volver a las andadas tradicionales de dominación mundial. Después pues estamos claros que tras la caída del muro quedó esa potencia sola, haciendo lo que bien tuvo. Y como veíamos, al principio eran 9 naciones en la OTAN y terminaron 32, como dice Diana. Son 32 en este momento con Suecia y Finlandia. Es terrible el panorama. Y la OTAN no es una organización de paz. Es una organización de guerra. Afganistán fue invadido por OTAN, Libia fue invadido por OTAN, Irak fue invadido por OTAN. Y de esa guerra infame, en donde murieron más de 1.200.000 personas, de acuerdo a la revista Lancet, que es una revista británica, no han pedido perdón. Nunca se nombró un tribunal de guerra condenando a los Estados Unidos. Es más, los Estados Unidos no están en la Corte Penal Internacional. No permiten que juzguen a un solo soldado. Impunidad total. Digamos que el caso OTAN liderado por Estados Unidos, porque de todas maneras yo creo que hay un elemento grueso de análisis que lo planteaste ahorita. Es decir, estamos frente a una crisis de capitalismo. Y las guerras son una buena estrategia para tratar de salir de esas crisis. Eso ha pasado ayer y puede pasar hoy. Y de alguna manera Estados Unidos viene perdiendo poderío económico. Estados Unidos sigue manteniendo un poderío militar, pero en el poderío económico Estados Unidos está muy mal. Estados Unidos es el país más endeudado de todo el mundo. Eso es un elemento que no podemos perder de vista. Pero sigue, digamos, manteniendo un poderío militar. Y la OTAN es una buena herramienta para ello. Y a pesar de los medios de comunicación que toman partido, o sea, no son neutrales, eso es absolutamente mentira,
nos han dado a entender que Ucrania es la víctima de Rusia. Sin embargo, salen algunas pildoritas. Yo esta mañana escuché cómo la OTAN llevó unas armas como muy especiales para Ucrania, unas armas como de largo alcance, de mucha precisión. Entonces, ahí también, digamos, se evidencia que es una guerra fundamentalmente entre la OTAN y la OTAN. Ya dijimos que son 32 países y muchos de ellos europeos. Entonces, ahí también emerge otra pregunta, o sea, si Europa depende energéticamente de Rusia, ¿qué va a pasar? Sí, la pregunta del millón. Definitivamente el capitalismo requiere de mucha energía, es energodependiente. Europa, el 40% de la energía la suministra Rusia. Rusia es llamada despectivamente, yo reitero eso, despectivamente la gasolinera de Occidente. Tiene mucho gas, no es el país que más gas tiene, por supuesto que no, pero sí es como el segundo país que más gas tiene en el mundo. ¿Después de quién? ¿Sabes? El primero creo que es Qatar. Países de Oriente. Sí, esos países pequeños tienen mucho gas, pero bueno, es una gran potencia energética y tiene petróleo. Venezuela, por ejemplo, les doy este dato. Venezuela tiene 350.000 millones de barriles probados. Rusia tiene cerca de 100.000 millones de barriles. Estados Unidos, ¿cuánta reserva tiene? Sin contar el fracking. Puede tener 25.000 millones de barriles, 30.000 millones de barriles, muy poquito. Pero ellos con el fracking que están haciendo exhaustivamente sacadas de energía de la naturaleza, están destruyendo también su país y van a destruir a Colombia si nos descuidamos. De todas maneras, Rusia es potente también en carbón. Es ahí que ese es un país que no alcanza a tener la primacía económica para hacer un imperialismo. Imagínense que el 80% de las exportaciones rusas son materias primas. Rusia exporta minerales, exporta carbón, exporta petróleo, exporta gas. ¿Y ahora qué está pasando? Europa, al hacerle más de 10, casi 11.000 sanciones, oiga, 11.000 sanciones, es el país más sancionado del mundo, 11.000 sanciones. Venezuela tiene 2.300 sanciones. ¿Y Cuba cuántas? Cuba no sé, Cuba pero no son tantas, porque Cuba al fin de cuentas es una economía muy pequeñita. No, es un país mucho más pequeño, bueno, obviamente. Y el aparato estatal es chiquito, etcétera. Entonces, eso de ponerle tanta sanción a Rusia hizo que Rusia respondiera. Y Europa esperaba que su moneda se iba a ir al suelo, el rublo, que en unos días iba a estar igualito al Bolívar. El Bolívar, ustedes saben el ataque que hubo tan terrible contra esa moneda y contra la economía venezolana, llegó a valer 20 millones de bolívares un dólar, y eso ya son palabras mayores. La inflación en Rusia fue de 100 millones %. Ellos esperaban que, de Venezuela, fue como de 100 millones %. Ellos esperaban que más o menos Rusia iba, pero ese cálculo estuvo mal hecho, porque inmediatamente empezaron a decir que les tomaron las cuentas. Hay dos versiones. Hay una versión que dice que le congelaron 350.000 millones o 320.000 millones de dólares, y ahora leí otra versión que habla de 600.000 millones de dólares congelados a Rusia. Entonces Rusia dijo, sí, eso es casi un robo, entonces me van a pagar en rublos. Entonces Europa contesta, no, yo no voy a pagar en rublos, y están pagando en rublos. Entonces, al pagar en rublos, ¿qué tienen que hacer ellos? Cambiar dólares por rublos o euros por rublos un banco privado ruso que no está sancionado, y entonces el rublo se fortalece. Y es así que el cambio que se tenía, por ejemplo, de rublos del año pasado es el que se tiene en este momento, que es como 65 rublos por dólar. Y a los días de empezar la guerra se volteó como a 114. Ellos esperaban pues que eso se iba a desbocar, y no fue tal. Entonces van a haber cosas muy graves en Europa. La energía se trepó por los aires, y la energía, en el caso de un país capitalista, es el todo.
porque con ella es que se hacen los productos finales. Con Dependen. Es que la exportación, los hogares, por ejemplo, le están dando, por ejemplo, los alemanes, que son, entre comillas, tan inteligentes, diciéndole a su población, no se bañen tanto con agua tibia, bañense una vez a la semana, no prendan el aire acondicionado ahora en verano, y el aire acondicionado es energía. Entonces, eso va generando en la población, aparte de la inflación, va generando un malestar. Claro. Entonces, ¿cómo van a tratar ese problema energético? Estados Unidos le promete a Europa que va a reemplazar el Nord Stream 2, porque desde la época Trump quisieron bloquear el potencial acuerdo entre Alemania y Rusia. Alemania tiene un modelo que ya entró en crisis con esta guerra, y era acercamiento al Asia, o sea, al eje asiático, que era Rusia, China, ¿cierto? India, bien. Ese acercamiento se ve ahora frenado, y entonces, ¿qué pasa con la economía alemana? Ya por primera vez tuvo un problema de balanza de pagos negativa. O sea, está importando más que exportando, y eso es muy grave, porque Alemania es la locomotora europea. Y cuando entra en ese problema de cuenta corriente, quiere decir que se agitan las aguas. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Van a ser capaces de darle toda la energía a Europa? No pueden. Absolutamente no. Y también un tema también de transporte de energía. De transporte de energía, claro. De logística, exactamente. Y de riqueza, porque es que eso es finito. Así tengan el mejor fracking del mundo, ese fracking, para su conocimiento, que después aquí con las compañeras podemos hablar, ese fracking es subsidiado, eso trabaja a pérdida. Eso es sacar energía subsidiado por el Estado. Es muy costoso, es absolutamente absurdo. Aparte de destruir la naturaleza, es subsidiado. Todos los negocios en los Estados Unidos estarían quebrados si el Estado norteamericano no lo subsidiara, imagínense. Y de ahí sacar toda esa riqueza, pasarla, porque del fracking se puede sacar gas o se puede sacar también petróleo. Pasarla a barcos, la tienen que licuar, la tienen que condensar, y el consumo de energía para eso es espantoso, y el transporte por el Atlántico es demasiado oneroso, como decís vos, es un tema logístico. En cambio, Rusia y Europa, simplemente Rusia abre una válvula, y allá llega por debajo del Báltico, porque el gasoducto ya está construido, solo que Estados Unidos no lo dejó caminar. Bien, bueno, entonces en este momento, con este tema tan apasionado en el momento con Álvaro, ¿cierto? Los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y
capacitaciones, Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m., con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radioadida.org.com. Bueno, Álvaro, así como estás de apasionado con el tema, ahorita nos estabas hablando sobre el asunto energético, que pienso que es muy importante, y nos hablaste como de esa disputa por ese control energético de esos países europeos. Y bueno, todo esto que tiene que ver con esas otras fuentes de energía que también hay en otros países y el tema del cambio climático. Como decíamos ahora, el capitalismo y la sociedad moderna requiere la energía eléctrica como el aire necesitamos nosotros para vivir. Como el pan del desayuno, pues. Eso, como pan para el desayuno. Eso es lo que le da vida al capitalismo, ¿cierto? Al fin de cuentas es el trabajo. Y el obrero trabaja en una máquina que se mueve con energía eléctrica. Eso es todo lo que se mueve, pues, para efectos de generar la plusvalía y la riqueza y la acumulación. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto. Hablamos del gas, hablamos del petróleo ruso, prohibido todo. Ese cuento, pues, se lo cierran intentan cerrárselo a Rusia, que no lo logran, pues, porque todavía hay tratos como secretos, como por allá se salen como del margen y negocian unos países europeos de la OTAN y de la Unión Europea con Rusia, y eso lo están haciendo porque de lo contrario sus economías se van al piso. Pero ¿qué pasa? La Unión Europea autoriza en este momento la energía nuclear, autoriza el carbón, contrario al encuentro de la COP26. Ese encuentro de la COP26 fue el año pasado, creo, en Polonia, y se habla de que para 2030 el 50% de las emisiones mundiales se van a disminuir, pero resulta que la guerra las atizó. El carbón ya es otra vez el rey en Alemania. Como el gas ruso se suspende, un gas es más limpio que el carbón. No quiere ello decir que si se quema gas no se produce dióxido de carbono. Sí se produce dióxido de carbono y monóxido de carbono, por supuesto. Pero es que cuando quemas carbón se generan óxidos de azufre, que tienen que ser separados de esa nube tóxica después de la combustión del carbón. También se produce dióxido de carbono, monóxido, también se producen óxidos de nitrógeno, lo que no pasa con el gas. Aunque no quiere yo decir que el gas sea limpio. No, el gas de todo al quemarse, todo lo que genere candela, ahí está el dióxido de carbono, que es el gas principal de efecto invernadero. Y eso significa calentamiento global, ¿cierto? Entonces, vuelve el carbón, vuelve la energía nuclear en firme, las centrales termoeléctricas arrancan a todo volumen. Colombia reactiva el Cerrejón, que estaba casi parado porque
en vista de que hay un acuerdo internacional de la COP26, que son encuentros que hacen todos los países de la ONU para entre todos no emitir gases de efecto invernadero. Pues ya la guerra va mostrando que no, que entonces en vista de que no sé cuántas y etcétera, etcétera, tenemos que volver al carbón y declaran energía verde a la energía nuclear. La energía nuclear, señoras, señores, estudiantes y estudiantes, ¿qué es? Es el invento que se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial y después se utiliza para calentar agua. Eso es una especie de olla a presión, lo que es una central nuclear, que con base en reacciones de fisión y fusión, que generan altísimas temperaturas, que ustedes en bachillerato y los profes que están escuchando y demás les pueden aclarar en clase, que es una reacción de fisión y de fusión. Eso lo que genera son millones de grados centígrados cuando ese núcleo se divide o cuando el núcleo se integra, en el caso de la fusión, y evapora agua. Y agüita evaporada lo que hace es que sale a altísima presión y mueve unas turbinas. Es como las centrales hidroeléctricas. ¿Qué hace una central hidroeléctrica? Cuando cae el agua mueve unas turbinas, las pone a rotar. Y aquí hay un generador de energía eléctrica. Eso es todo. Pone a mover unas cosas. Pero ¿qué pasa con la energía nuclear? La energía nuclear trabaja con base en uranio enriquecido, uranio 235, que eso es un isótopo muy peligroso. Contaminante. Sí, por supuesto. Cuando ya termina digamos, se agota, porque la energía ni se crea ni se destruye, sino que transforma, esa es la primera ley de la termodinámica. Entonces, ese uranio empobrecido ya lo tienen que llevar a armas, que eso es otro crimen de lesa humanidad que Estados Unidos y Europa han cometido. Lo llevan a armas o lo entierran a kilómetros bajo la tierra, en una especie de ataúdes con plomo. Y eso lo entierran, ¿por qué? Porque si lo dejan en el ambiente, todos esos nucleófilos llegan a las nubes, llegan al agua, se va para los ríos y todos nos morimos de cáncer. Porque eso hagan de cuenta que es como un bombillito prendido 1.000.000 de años. El tiempo de vida de un radical de estos, de un nucleófilo, en el caso del plutonio, es 24.000 años. O sea que la energía nuclear no puede ser energía verde. Es que la energía nuclear, cuando está generando el vapor de agua, no genera CO2. No, pero para usted construir una central nuclear tiene que quemar mucho petróleo, pues, cuando la está construyendo. Y después, cuando usted ya tiene esa formación de ese vapor con base en la energía nuclear y se agota, usted tiene que poner esos residuos en alguna parte. Y es el planeta Tierra el que después va a sufrir las consecuencias. Las futuras generaciones, si hay un terremoto en cualquier parte y ahí están los residuos nucleares y eso sale a la superficie, ahí tenemos enfermedades a borbotones. Diana ahorita hablaba de un escape. Aquí han habido escapes en Estados Unidos. Está la de Chernóbil, muy famosa, y la última de Fukushima, que esa sucedió en el Japón. Fukushima contaminado, el océano Índico, y lo que pasó en el Japón fue un tsunami, y el tsunami superó las barreras que tenía, y ahí se dañaron 4 reactores, y es así que tienen millones y millones de toneladas de agua contaminada. No, y los efectos son a muy largo plazo. Claro, Sí. claro. Y el océano Índico, después miramos eso en un mapa, tiene una franja absolutamente contaminada de esa agua que tiene residuos de nucleófilos y que mata peces y que enferma peces. Vamos a ver inclusive especies De extrusión vegetales, de ecosistemas, claro. destrucción de ecosistemas y todo eso, pero es una franja grande en el océano Índico. Entonces Europa, por la guerra de Ucrania, declara la energía nuclear verde. Es un absurdo, un exabrupto contra la humanidad, ¿cierto? Cosa que debería de ser recogida y pasada a qué tipo de energía, energía alternativa. Pero la energía alternativa, después hablamos en otro programa, la energía alternativa tampoco es la solución. La solución es cambio de modelo de producción capitalista. Eso hay que entenderlo, porque el cambio climático mundial lo está generando el capitalismo. Ahora estamos en la época del capitaloceno. Es el capitalismo el que, con su gran proceso de producción absolutamente anárquico, ha generado todos estos daños en el ambiente. Y ahora la guerra de Ucrania
tapa las nuevas medidas que se están tomando en Europa y que van a afectar a todo el planeta, a toda la humanidad. Eso es otra cosa que podemos discutir algún día. Porque incluso pues en este momento somos testigos de esos efectos de cambio climático, esos incendios en Europa. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, Europa necesita energía, ya sea en tiempo de mucho calor o en tiempo de mucho frío, porque nosotros, como estamos ubicados en el trópico, pues no tenemos esas estaciones, pero ellos las necesitan. Entonces, digamos que lleguen a diciembre con esos fríos tan impresionantes, ¿qué va a pasar en Europa? Claro, necesitan la energía, Diana, para calentar y para enfriar. Cuando hay invierno, para calentar, y cuando hay calor, como están ahora en verano, esas temperaturas en Europa se suben. En España las temperaturas están a 45 grados centígrados. Entonces usted se imagina quién se somete a una temperatura de esas sin usted deshidratarse. Entonces usted tiene que meter a ambientes absolutamente pues ambientados a 21 grados centígrados, y eso es energía eléctrica que da miedo. Cosas que salen desde el gas, que salen desde el carbón, desde la energía nuclear, desde las hidroeléctricas. Pero de alguna manera eso evidencia de alguna manera cómo este sistema también se autodestruye. O sea, es una destrucción de todo, porque la cantidad de muertos que anunciaban en estos días que de altas temperaturas es una cosa muy, muy tremenda. Es tremenda. La presencia de nuevas enfermedades también tiene que ver mucho con esos cambios climáticos. Claro, por supuesto. De hecho, se dice que Bogotá, que está a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y que no conoce la malaria, que va a llegar la malaria a Bogotá con el cambio climático mundial, el calentamiento global. Eso va a suceder. Y esta guerra está como atizando, le está dando todos los elementos al capitalismo para decir, no, vea, definitivamente no podemos bajar el consumo de energía porque es que, mire que dependemos de Rusia, dependemos de un poco de cosas y el aparato productivo tiene que salir adelante. Los alemanes, que están haciendo ahora, volvieron a prender centrales térmicas, base carbón, las habían cerrado, ya las habían clausurado, ya están vivas y coleando. Esto ha llevado pues a muchas cosas. Y misma guerra, la misma cantidad de aviones, los miles de aviones en la guerra destruyen la capa de ozono, los tanques que consumen diésel, de eso sale ese diésel para el ambiente, esos son millones y millones de toneladas de CO2. O sea que el aporte al daño de la capa de ozono en la guerra se incrementa. Es total, sobre todo por la aviónica. Un porcentaje muy alto. Sí, por los aviones principalmente. Y son miles de aviones cruzando los cielos y todo esto. Es más, el Pentágono tiene casi que un consumo, el mero Pentágono, no más el Pentágono, dentro de su presupuesto, consume tanto como un país pequeño de energía. Imagínense, la guerra es un cuento que es energético también y que hay que verlo desde ese punto de vista para comprenderlo y rechazarlo, porque vos hacías un llamado que la guerra ojalá la terminemos. El capitalismo tiene la guerra como una potencialidad de crecimiento. Un negocio. Como un negocio, tras la destrucción de medios de producción, tras la destrucción de ciudades enteras, eso es una oportunidad de inversión tremenda. No, es que una de las, digamos, de las estrategias que utiliza el capitalismo es la guerra, porque una de las cosas es quemar capitales, y quemar capitales es quemar cosas, digamos materiales, pero también es quemar los hombres. Eso claro. Es una cosa muy que duele decirla, pero que el sistema capitalista no tiene esos reparos. Totalmente destructivo. Lo que le importa es acumular independientemente de a quién se arrase por delante, ¿cierto? Entonces luego, después de las guerras, también se pelean es quién va a reconstruir. Es decir, es una manera de... O sea, la guerra mueve demasiada economía. Mucho. Una industria que aporta mucho a esa acumulación de los grandes capitales es la guerra. Entonces, en este momento, volviendo pues como a esa guerra OTAN, porque yo no llamo la guerra entre Ucrania y Rusia, yo la llamo la guerra entre la OTAN, liderada por Estados Unidos, versus Rusia. Digamos que la mayoría de las veces cuando terminan las guerras también se pasa el reparto de los territorios. ¿Qué pensás vos al respecto? Es decir, ¿hay intereses por reparto de territorio, por monopolizar ciertos territorios?
En este caso no es, yo no lo veo así, Diana. Es una razón sencilla, me parece que es sencilla de entender. Por ejemplo, vos podrías decir, pero es que espérate, Rusia se tomó a Crimea en 2015. Y va uno a ver y Crimea se pasó a Rusia. Pero resulta que ahí había un marco de golpe de Estado, un marco de inestabilidad. La famosa revolución del Maidán, que la condujo Europa y Estados Unidos. Inicialmente se da con unas características estudiantiles, juveniles, obreras, exigiéndole al presidente entonces, Yanukovych, que se fuera. Pero era una protesta que exigía libertades democráticas y no necesariamente unirse a Europa. Porque ahí la mayoría no era sino el modelo económico, mejorarlo, la redistribución de la riqueza, mejorarla, oligarcas a la porra, eso era el Maidán, antes pues del Euromaidán. Ya después la extrema derecha, la oligarquía y los nacionalistas nazis se toman el movimiento del Maidán y se generan esas matanzas tan terribles. Y de ahí empieza a moverse esa extrema derecha hacia el este. El este de Ucrania es ¿qué? Los invito a que miren el mapa. Son regiones carboníferas industriales. Prácticamente el PIB ucraniano se da es en el este. Desde el sureste hasta el noreste, llamémoslo así. O el este, pues mejor, porque el norte ya viene siendo Rusia. Entonces, se empieza a mover esa mano del nazismo, porque es así. Allí lo que llega al gobierno no fueron esos líderes estudiantiles, socialistas, populares, anarquistas, que fueron los que dirigieron las primeras 2 semanas de protestas, porque eso empezaron casi el 10 de noviembre de 2014 y ya a finales de noviembre estaba casi agotado el movimiento. Y vino extrañamente una represión en la marcha y ahí entra pues el nacionalismo y la oligarquía a dirigir el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? El susto de todas las poblaciones. El este ve después de la masacre de Odessa, es decir, en Odessa hubo una masacre, la masacre de en la casa de los sindicatos, donde mataron más de 240 personas, los quemaron vivos, los mataron a palo, la policía no hizo nada. Eso fue en el marco de ese golpe de Estado. En Crimea son todos rusos, porque es así. Hablamos la vez pasada que Nikita Khrushchev, que era ucraniano, simplemente establece que Crimea va a ser de Ucrania. Bien, es una península que está más pegada a Ucrania que a Rusia, pero siempre fue rusa. Entonces ellos hacen un referéndum donde votó el 95% de la población y dijo, no, nos vamos para Rusia, aquí nos van a acabar, porque la rusofobia estaba disparada, estaba muy agitada en ese aparato estatal. Y después las repúblicas del este pidieron autonomía. La Odessa, pues, la región del Donbass, Lugansk y Donetsk, piden regiones obreras todas y piden autonomía. Pero como el avance militar de Ucrania fue tan tenaz en ese momento, en el 2015, ellos se arman y dicen, no, nosotros aquí nos vamos a independizar. Y se arma una guerra. Después se hacen unos pactos, el pacto de Minsk, en donde participó Alemania, Francia, Rusia y Ucrania y Bielorrusia. ¿Y sabe qué decía el pacto de Minsk? Hombre, van a hablar las dos partes, las regiones del este y el gobierno central de Kiev, la Duma, pues, que en ese momento no había presidente. Van a establecer un diálogo y, hombre, van a luchar por darle una autonomía, un estado federativo. En fin, todo eso fue roto. La guerra desde dentro fue que dio paso a la guerra desde fuera. Eso es más o menos el grosso modo, ¿no? Eso del nazismo me parece importante. Sí, bueno, terminando, porque la verdad es que tenemos muchas preguntas que hacerte, Álvaro, y tenemos mucho que conversar. Pero nos gustaría que así de manera muy breve nos contaras algo de eso que está mencionando Diana. O sea, ese asunto nazi, ¿cómo va en Ucrania, cierto? Uh-huh. Porque uno ve, por ejemplo, los medios rusos, lo que tú nos decías, que no los vemos ya en YouTube,
toca buscar otros medios. Entonces uno encuentra allí que Rusia habla de la liberación de zonas del nazismo. Del nazismo. Sí. Sí. A ver, cuando se da la ruptura de la Unión Soviética, eran 15 estados socialistas, Ucrania sale en 1993, creo, se independiza, y desde el principio la oligarquía mueve sus piezas, como pasó en Rusia. La oligarquía más corrupta, que estaba empotrada en el Partido Comunista, se toma el aparato productivo, se toma el aparato político y así. Y han sucedido ya otras cosas que vale la pena analizarlas. En Ucrania lo mismo, idem, pero allá el movimiento obrero era muy fuerte, el comunismo, pues de todas maneras el socialismo los había irradiado, y bueno, el cuento es que el poder lo tiene la oligarquía, y desde 1993 hasta 2015, por ahí pasaron unos rusófilos y unos rusófobos, ¿cierto? Los rusófilos fueron dos presidentes, o mejor, dos gobiernos, en ambos estuvo Yanukovych, y en los rusófobos hubo otros presidentes que enarbolaron la bandera nazi. O sea, reivindicaron a Stepan Bandera, así digo Stepan porque así se escribe, tiene inclusive una tilde en la Stepan Bandera como héroe nacional. Eso el presidente de entonces, de 2011 creo que era pro occidente, rusófobo, le da todo el, ¿cómo se llama? Vía libre. El aplauso a Stepan Bandera como héroe nacional. ¿Y quién fue Stepan Bandera? La vez pasada lo contamos. Él fue un aliado de los nazis. Ese hombre era un nacionalista ucraniano. En la Segunda Guerra Mundial se alió a los nazis, hizo unos crímenes de lesa humanidad, pues cometió unos crímenes de lesa humanidad espantosos, mató polacos, judíos, rusos, húngaros también, contra todas las poblaciones. Hablaba del nacionalismo, de la pureza de la raza, y ellos son eslavos, pero se diferencian de los rusos en el idioma, no más, y en las costumbres, tienen costumbres ligeramente distintas, pero al fin de cuentas fueron los mismos. Y en Ucrania hay muchos rusos hoy por hoy, en la parte occidente, hay todavía rusos, pero yo creo que esa gente se siente absolutamente mal, y me imagino que han ido saliendo también de Ucrania en el marco de esta guerra y de esa rusofobia que hay allá. Entonces, el gobierno ucraniano de los últimos tiempos amparó el fascismo en la versión más cruda, no el neofascismo europeo, ese que suena como un fascismo light. El neofascismo europeo es otra cosa que podríamos hablar después, porque hay una categorización de neofascismo o posfascismo. Aquí es fascismo hitleriano vivo y coleando. El conocido. Con esvástica, porque algunos prisioneros de guerra o militares que se han cogido tatuados con la esvástica, con todos esos símbolos nazi. Por supuesto. Bueno, nos queda la conversación como a medias, pero tendremos otras oportunidades posiblemente. Como hábito en nuestro programa siempre tenemos un momento cultural. Hoy invitamos al poeta español Ángel González con su poema Primera Vocación. Ángel es un poeta español de la generación del 50, representante de la poesía social. Podemos decir que despliega un tono irónico en gran parte de su obra. Fue hijo y nieto de maestros, docente y estudió Derecho. Él nace en 1925 y muere en el año 2008. Hoy con su poema Primera Vocación, un poema estremecedor sobre una de las caras de la guerra. Y hoy lo escuchamos en la voz de Óscar Castañeda, docente jubilado y activista. Primera Vocación. Ángel González. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento. Era pequeña de estatura. La asustaban los truenos. Y las guerras siempre estaban temiéndolas de lejos. Desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa estridencia.
aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra o mal verano. Llegó después la paz tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Llegamos a la finalización de nuestro programa. Agradecemos a Álvaro Lopera y a Diana Lucía por sus aportes en el diálogo de hoy. También agradecemos a Sebastián Ospina y a todo el equipo de comunicaciones de ADIDA, que hacen posible la realización de Sujeto Pedagógico en Resistencia a una nueva cultura en defensa de la educación pública. Les habló María Consuelo Rengifo. Les recordamos los medios de contacto, el correo sujetopedagógico.enresistencia@gmail.com y el teléfono 313-612-7282. Los esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.